Ese año el verano en Podchernichie fue implacable. El sol ardía sin lástima, transformando los días en una eterna batalla contra el calor asfixiante. El aire temblaba como si estuviera viva, pesada y caliente, mientras el cielo, despejado de cualquier nube, arrojaba una luz blanca cegadora sobre el pueblo. La tierra se agrietó. La sed y el miedo a la sequía pesaban sobre todos como una maldición. Para los agricultores, la situación era aún más cruel, desde el amanecer hasta el anochecer, inclinado bajo el sol. Lucharon sin descanso contra la tierra endurecida y los enjambres de mosquitos El sudor corre por tu cara y la ropa se pega a tu piel como una segunda capa del sufrimiento. Algunos, en la terquedad de su juventud, se arrancaron la camisa en señal de protesta contra el calor, pero lo pagaron caro. Al final del día, sus espaldas se sentían tan quemaduras que el simple toque de un paño causaba dolor. Incluso los animales cedieron al tormento. Los perros, con miradas cautelosas, acurrucados a la sombra de casas y vallas, en una tregua forzada con los gatos, quienes, indolentes, se extendieron junto a sus antiguos enemigos. Solo los viejos, con sus articulaciones doloridos por el invierno pasado, aprovecharon el sol para calentar sus huesos, exponiendo al cielo rostros surcados por años de trabajo. Y los niños sí tenían pequeño arroyo local, un refugio del infierno del verano. Timofey, un niño delgado de 12 años de pelo oscuro, estaba sentado en el viejo muelle de madera, con las piernas colgando sobre el agua fría. Al otro lado del río, el denso y misterioso bosque parecía llamarlo, pero él se resistió. El agua te enfrió. Pies, pero ¿bucear? Nunca. El fondo fangoso y resbaladizo le disgustaba. Tu amigo Estiopka, sin embargo, no tuvo tales escrúpulos. El chico pelirrojo, lleno de pecas y de un año más joven, luchaba en el agua como un pez, emergiendo con gritos de alegría, escupiendo chorros de agua y moviendo la cabeza como un perro mojado. Ven, Timofey. El agua es genial, gritó Estiopka con los ojos brillantes de excitación. Simplemente siéntate ahí como un anciano. Estoy bien aquí, refunfuñó Timofey, pateando el agua con desdén. De hecho, hay un bagre nadando en tu oído. Estiopka se rió, pero notó algo en el tono de su amigo. Timofey había sido diferente últimamente. Irritable. Cualquier cosa le haría explotar, el canto del gallo demasiado pronto, el ruido del sartenes, luz del sol en los ojos. Cosas tontas, pero lo dejaron nervioso. Flor de piel. Peor era el hambre. Un hambre voraz, como guisos magros o los pasteles de champiñones, eran satisfactorios. Su padre, un hombre fuerte que regresó exhausto del campo, comía con resignación lo que le servían. Timofey, no. Quería carne. Carne fresca, en cantidades que harían retroceder incluso a un hombre adulto. ¿Y cómo funciona eso? Era raro, la frustración solo aumentaba. ¿Qué tal si pescamos un poco? Sugirió Timofey, sintiendo que se le llenaba la boca de agua con solo imaginar las vísceras húmedas del pez. Buena idea. Estuvo de acuerdo Estiopka. Pero hay que ir al otro lado del río, cerca del mata. Aquí la pesca es débil. Timofey asintió, pero su rostro se ensombreció de repente. ¿Has oído hablar de la bruja? ¿Esa historia que contó Kuzma y Ch? Estiopka se encogió de hombros. El viejo bebe demasiado. Debió haber visto la sombra de un árbol y ya inventó un monstruo. Tal vez, murmuró Timofey. Pero Frosia desapareció después de esos rumores. Frosia. Una chica de 14 años, rubia, de ojos azules y rostro delgado, que parecía más una hada perdida que una campesina. Hermoso pero extraño. No hablé. En serio, solo balbuceaba sonidos incomprensibles, sonriendo como un niño. Los viejos del pueblo, con piedad, le daban pan y tortas, y ella correspondía con coronas de flores. Animales salvajes, que tejía con una habilidad casi mágica. Timofey la conocía desde pequeño.
Su padre, Grigori, un hombre duro y violento, visitaba en ocasiones a su familia. En las noches de bebida, cuando el hombre se preparaba para irse, Frosia solía. Agarró a Timofey con los ojos llenos de lágrimas, como si estuviera rogando por algo que no podía. Podría decir. Su madre Avdotia, una vez la mujer más bella del pueblo y ahora una sombra de lo que era, arrastró a su hija afuera, murmurando disculpas mientras el marido ladró órdenes. ¿Crees que se la llevó la bruja? Preguntó Stiopka rompiendo el silencio. O se perdió, respondió Timofey secamente. Para todos excepto para su madre. ¿Has visto a Avdotia? Parece un fantasma. Lleva 2 buscando a su hija solo. Días y nadie mueve un dedo para ayudar. Así que lo que. Enfréntate a Stiopka. Frosia ni siquiera habla correctamente. ¿A quién le importará? Timofey sintió que algo hervía en su interior. Porque es justo ayudar a quienes no pueden defenderse, dijo con firmeza. ¿Y si ella es herido allí en el bosque llorando con una pierna rota, y hacemos como que no es? ¿Ver? Eso sí que es crueldad. Stiopka lo miró sorprendido, pero pronto una sonrisa traviesa apareció en su rostro. Está bien, héroe. Busquemos a la doncella e incluso pesquemos algo. 2 buenos acciones en un solo día. Timofey no respondió. Miró al otro lado del río, donde el bosque parecía tragárselo. La luz. Algo lo llamó allí. No solo pescar. No solo curiosidad. Tal vez un deuda que ni siquiera él entendía. No por mucho tiempo, no, explotó Stiopka con los ojos brillantes. Así es. ¿Eso? Soy para ti un animal, un monstruo sin corazón. Timofey suavizó su tono y sacudió la cabeza. No es eso, burro. No eres ningún animal. Pero no podemos dar la espalda a los necesitados. Y no está de más ayudar. No es como si fuéramos perder algo. Stiopka resopló, se rascó la nuca con fuerza, despeinando aún más su ya roja melena. Despeinado, y luego se encogió de hombros, en un gesto que valía más que 1000 palabras. Tú. 2 arrastraron los pies por el camino polvoriento que conducía al pueblo, aplastando la hierba. Secar debajo de las botas gastadas. Los tallos se rompieron con un chasquido seco. Golondrinas surcaban el cielo como flechas afiladas, mientras de los jardines llegaba un olor húmedo a hojas marchitas. Los perros, perezosos, alzaron un momento los párpados. Siguieron el paso de los chicos con ojos cansados y se volvieron el uno hacia el otro. Se extendían en las bandas de sombra, como si el sol mismo las hubiera derretido en el suelo. En la última casa de la fila, apoyado contra la pared bajo la ventana abierta, el abuelo de Stiopka. Engordo, agitando una varita sobre mis rodillas huesudas. El lapti colgaba suelto del pies, los ojos nublados y astutos como los de un viejo zorro observaban todo. Incluso en silencio. Pero cuando vio acercarse a su nieto y a Timofey, el anciano se emocionó. De repente enderezó su espalda encorvada. Stiopka puso los ojos en blanco. Sabía que no escaparían de una conversación con ese tipo. Tercos de la guerra. ¿A dónde corren, demonios? La voz del anciano chirrió como un puerta oxidada. ¿Dar vueltas de nuevo? Basta con mirar a tus padres, quienes desde que amanece se parten el lomo en el campo hasta que cae la noche. Mejor ve a ayudar en la cosecha. Ya son demasiado grandes para estos juegos. Tenemos un asunto serio, Deduska, intentó justificarse Stiopka con tono entre el respetuoso y el impaciente. Conozco tus asuntos serios, refunfuñó el anciano, escupiendo en el piso. Pasar el día entero junto al río, ahuyentando moscas y libélulas. No lo es. ¿Qué vas a pescar? Es para pescar, sí, intervino Timofey, luciendo circunspecto. Pero él. Frosia Nejorovna desapareció. Queremos buscarla. El anciano dejó de agitar su varita. Se pasó la mano por su espesa barba, tan blanca como nieve del invierno, y sus ojos se nublaron por un instante, como si vieran algo más allá.
Esos dos niños frente a ti. Hablas de augurios, ¿eh? La voz era baja, cargada. Bueno, es noble intención, pero no te metas demasiado en el monte. Es una locura allí estos días. Seco. Crujiendo como huesos viejos. Y hay algunos rumores, hizo una pausa como si. Se mostró reacio a decir el resto. Hablan de brujas. ¿Bruja? Estiopka soltó una risa nerviosa. ¿Quién creerá esto? ¿Deduzca? Si fuera una bruja, ya la habrían atrapado y reducido a cenizas. Han pasado siglos. Que esta gente no ronda por aquí. Ah, ¿verdad? Resopló el anciano, sacudiendo la cabeza. ¿Y los 12 zonki de Skov, ¿Lo sabes todo? ¿O ya te has olvidado de los fuegos sabios que hay por aquí? Suspiró. Cansado. Bueno, vete entonces. Pero regresa antes de que oscurezca, o te juro que dispararé 7 caparazones de ustedes dos. Volveremos, deduzca, te lo prometo, asintió Estiopka, alejándose ya. Y no te metas en los arbustos más densos, gritaba todavía el anciano, agitando la mano como un. Si espantaba a las moscas. Este bosque es implacable. Los dos asintieron solo para complacer y continuaron hacia la casa de Timofei. En el interior, el aire era fresco, casi helado, un alivio después del alto sol. Olía a gachas de leche. Barro húmedo del horno y pan recién horneado. En el banco al lado de la mesa, la madre de Timofei, Nastasia, sentada con las mangas arremangadas, alimentó aún. Coseche a la pequeña Metiuska, la más joven de 1 año. El chico con mejillas redonda, ora torcía su cabecita testaruda, ora estiraba sus bracitos regordetes. A agarrar el cordón del delantal de su madre, fascinado por el balanceo de la tela. Al ver a su hermano mayor y a Estiopka, el bebé sonrió desdentada y empezó a llorar. Chillan de alegría, golpeando sus manitas contra el mostrador. Llegaron, Sin siquiera sudar, Nastasia ni siquiera levantó la vista, pero el tono era medio juguetón, medio resignado. ¿Qué deseas? Vinimos a buscar la zakiduska, mamá, respondió Timofei, mirando ya a su alrededor. A pescar, suspiró la madre, señalando con la barbilla el clavo en la pared. Del horno. Es donde siempre ha estado. Pero primero bebe un poco de leche y toma un pedazo de pan. Con el estómago vacío ni siquiera un pez estúpido cae en el anzuelo. Estiopka ya estaba cogiendo la taza y el trozo de pan, mientras Timofei los cogía del clavar la zakiduska de madera, las bolas de hilo fuerte, los cables aplanados. Y ganchos afilados. Fue un trabajo bien hecho, hecho con esmero por su padre y por él. Incluso en las largas noches de invierno. Cada nudo, cada muesca había sido pensado con cuidado. Cuidadoso. Mami, comenzó Timofei vacilante apretando con los dedos el palo. Nosotros. No pasará mucho tiempo. Simplemente ve al otro lado del río, llama a Frosia, echa un vistazo. Ah, la gente habla, Nastasia lo interrumpió secamente, pero pronto. Suavizado. Piensa con la cabeza, hijo. Lástima de la viuda, pobrecita, sí. Desmoronándose de preocupación. Pero este arbusto, ella negó con la cabeza. Uno. Cometió un error y eso es todo. Y vosotros los héroes, ya tan engreídos. Como si los adultos no sabían cómo dar la vuelta. Pero no te des la vuelta, mami. Protestó Timofei, tragando un trozo de pan. Regado con leche tibia. Han pasado 2 días desde que desapareció y nadie hace nada. Estiopka permaneció en silencio en un rincón, masticando con fuerza, como si la discusión no fuera sobre él. ¿O de quién sacaste esa terquedad? Nastasia levantó las manos exasperada. Siempre quiere saber más que los demás. Ella suspiró. Bueno, vete. Pero no lo hagas. Adéntrate en el monte para no meterte en problemas y regresa antes que tu padre llegue o recibirá otra paliza que no olvidará. Regresaré antes de que oscurezca, créeme. Timofei se acercó, le dio un abrazo. Rápidamente sobre los frágiles hombros de su madre y besó la frente de su hermano pequeño.
No te preocupes. Cava algunos gusanos, advirtió Nastasia, ya cruzándose de brazos. ¿Les gusta? Esconderse debajo de la Artemisa. Cavamos. Timofey ya tiraba a Stiopka del brazo, casi arrastrándolo hacia afuera. Antes de que la madre cambiara de opinión. Que Dios los proteja. Murmuró Nastasia, haciendo la señal de la cruz sobre ellos. Mientras el pequeño Metiuska agitaba sus bracitos hacia la puerta. Pero el corazón de la madre estaba apesadumbrado. ¿Cómo puedo prohibir a dos chicos llenos de fuego? Hacen lo que les dicen a sangre caliente y Dios no lo quiera si se llevan bien con los burros. En el agua. El puente improvisado, dos troncos gruesos y húmedos arrojados sobre el estrecho río. Apareció frente a ellos más rápido de lo que esperaban. Cruzarlo requirió un poco de destreza, pero nada que fuera realmente aterrador. Tú primero. Stiopka señaló el pasillo con una sonrisa desafiante. ¿Quién te hizo jefe? Timofey empujó juguetonamente a su amigo por el hombro. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? ¿Y? Stiopka se ofendió y sus mejillas se sonrojaron. Te estoy poniendo a prueba. Por supuesto, se rió Timofey, arrojando la zaquiduska en las manos de su amigo. ¿Seguro? Esto y presta atención. Te mostraré cómo se hace. Con un ágil salto aterrizó sobre el tronco, agitó los brazos como un funámbulo y comenzó a avanzar, sintiendo sus pies descalzos la humedad de la madera. La corriente. Debajo murmuró amenazadoramente. Ven rápido, gritó por encima del hombro. Y no mires hacia abajo. Stiopka tragó saliva. La grieta entre los troncos parecía un abismo, y desde allí arriba. El agua oscura atrajo el ojo como un imán. Respirando profundamente, dio el primer paso. Vacilante. La madera resbaladiza crujió bajo sus pies. Se aferró al zaquiduska. Como si fuera un talismán, los dedos estaban blancos de tanto estar apretados. Casi a mitad del camino, el vértigo lo golpeó. Vaciló y sus brazos giraron en el aire como molinos de viento fuera de control. Los pies resbalaron. Con un grito ahogado, él la arrojó hacia adelante y la caña se le escapó de las manos y cayó al agua con un chapoteo. Antes de dejarse llevar por la corriente. Timofey no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido, agarró a Stiopka por la camiseta y lo atrajo con fuerza hacia él. Los dos rodaron sobre la hierba del otro lado, jadeando. Rodillas raspadas. ¡Idiota! Gritó Timofey, hundiendo su codo en las costillas de su amigo. Era la zaquiduska de mi padre. Stiopka se frotó la cabeza aturdido con los ojos fijos en el río, donde ya apenas se veía el palo. Una mota lejana. Lo siento, Timo. No fue a propósito. Yo simplemente me asusté. ¿Asustado? Timofey apretó los puños, la ira ardía por dentro. Mejor. Era como haber caído. Ahora, ¿cómo vamos a pescar? ¿Cómo se lo voy a explicar a mi padre? Y luego volvió a tener esa sensación, como si alguien estuviera girando una manivela. Invisible dentro de él, apretando algo que ya le dolía. Una mezcla de culpa, frustración y algo más, algo que no tenía nombre. Algo que lo impulsó hacia adelante incluso cuando todo salió mal. Con cada clic del cuchillo en el mango de madera, algo dentro de él se desplegaba como un resorte oxidado. No era solo la ira espesa y sorda que crecía con cada golpe, era algo más procedente de las entrañas, un hambre animal que subía a la garganta como la bilis. Apretó los dientes hasta que le dolió, un nudo en la garganta amenazaba con asfixiarlo, pero no fue así. Vómito que quería salir, era algo primordial, oscuro, que arañaba por dentro como garras crudas. La sangre le palpitaba en las sienes, el sudor le corría por la frente en gotas espesas y cada sonido, el murmullo del río, el chasquido seco de una rama en la distancia. Resonó amplificado como si el mundo entero gritara dentro de su cráneo. Timofey se presionó las palmas de las manos contra los oídos y se hundió los dedos en los oídos. Pelo como si pudiera aplastar el ruido que lo devoraba desde dentro. Stiopka. Paralizado, lo miró con los ojos muy abiertos, su amigo temblaba, sus músculos
Contraído, respirando pesadamente. Parecía fiebre, pero peor, porque a los ojos de Timofey brillaba con un brillo salvaje, como el de un lobo olfateando a su presa. Aún así, Estiopka se tragó el miedo y alargó la mano para tocarle el hombro con vacilación. ¿Estás bien?, susurró con voz temblorosa. Estoy genial, escupió Timofey, alejándose del contacto como si le ardiese la piel. Yo solo, bebí maldita leche agria. Se obligó a respirar profundamente. Se pasó la manga por la frente sudorosa y se quedó mirando. Estiopka con una sonrisa torcida, como si nada hubiera pasado. La niebla en tu cabeza. Se disipó tan rápido como había llegado. Ahora solo veía el rostro pecoso de su amigo, ojos muy abiertos, boca entreabierta en una mezcla de alivio y vergüenza. Entonces Estiopka dijo, levantándose y sacudiéndose la suciedad de los pantalones con un gesto abrupto. ¿Vamos tras Froska o prefieres correr a casa con el rabo en medio? ¿Las piernas? ¿Dónde está el coraje ahora, ¿Qué diferencia hay?, murmuró Estiopka, pateando una piedra. Culpa del cuchillo. Roto todavía lo carcomía por dentro. Sí, Timofey rió secamente. Si no lo hicieras, no estarías aquí lloriqueando. Se giró y comenzó a caminar hacia el bosque sin esperar respuesta. El aire húmedo del bosque los envolvía como un pesado manto, cargado del olor resinoso de pinos. Gotas de savia corrían por los troncos como lágrimas de color ámbar. Los pies se hundieron en la suave capa de agujas secas que cubría la tierra agrietada por el sol. Los mosquitos zumbaban en obstinados enjambres, se aferraban a las sienes y entraban en las boca abierta. Cuanto más se adentraban en la espesura, más se cerraba el verde detrás de ellos, densos, asfixiantes, como si el propio bosque los empujara a alguna parte de donde no habría retorno. Estamos demasiado lejos, timó. Estiopka tragó con los ojos desorbitados cada chasquido de una ramita. ¿Y si nos perdemos? ¿Perder? Timofey resopló orgulloso. Conozco este bosque como la palma de mi mano. Vine aquí con mi viejo la primavera pasada. Cazamos urogallos, 6 de ellos. Uno tras otro. Infló su pecho al recordar la forma en que su padre finalmente lo había llevado. Después de tanta insistencia. Estás tan jodidamente asustado. Incluso puedes saltar entre las sombras. ¿Y si aparece un jabalí? ¿O un lobo? Insistió Estiopka con la voz entrecortada. Entonces nos orinaremos en los pantalones y rezaremos por el viento, se rió Timofey, pateando un tocón podrido. Pero nos tienen más miedo que nosotros a ellos. Desde que tú no toques el avispero. Estiopka no respondió. Un mosquito zumbó cerca de su oreja y lo espantó con una frustrante bofetada. Fue entonces cuando Timofey pisó algo que crujió bajo su bota. Bajó los ojos. Era una corona marchita, tejida con margaritas secas, campanillas descoloridas y jarrones azules quebradizos. Un escalofrío recorrió su espalda como una espada helada. Algo dentro de él se retorció, una ansiedad pegajosa que se le pega a los huesos. Froska, llamó con voz ronca. Un cuco respondió a lo lejos, contando los años que no llegarían. Estiopka también lo vio. Sus ojos se fijaron en la corona hecha jirones y el dulce olor. Y la podredumbre que venía de algún lugar cercano hizo que a Timofey se le revolviera el estómago. El sendero los llevó a un pequeño claro, exactamente el lugar donde él y su padre habían instalado su refugio en la primavera. La hierba fue pisoteada, y en el centro, donde caía la luz del sol. Ella era como un cuchillo. Froska yacía con los brazos abiertos, los ojos vidriosos y muy abiertos y las moscas aterrizando en su cara. En alumnos sin vida. La piel pálida como masa de pan crudo. Los labios azules. Medio abierto. En el cuello marcas moradas como dedos que aprietan hasta el último. Suspiró. El vestido roto dejaba al descubierto unas rodillas manchadas de tierra, tan delgadas como palos. En cabello claro y enredado, hojas secas y agujas de pino pegadas. Como si el bosque la hubiera abrazado para siempre.
Dios mío, chilló Estiopka. Y luego corrió. Tropezó, rompió ramas, desapareció entre los árboles como si el mismo infierno lo perseguía. Sus gritos se perdieron en la distancia. Timofey se quedó. No podía apartar la mirada. Algo dentro de él se retorció, apretó hasta que le dolió y luego lo soltó. Un vacío helado lo invadió, seguido de una ola espesa y oscura que subía de sus entrañas como humo de un fuego interno. El mundo giraba, los sonidos se ahogaron y de repente Timofey ya no existía. Solo había hambre. Un olor cálido y vivo llenó sus fosas nasales, pelo, sangre, entrañas. La saliva inundó su boca, ácida, urgente. Los músculos se tensaron, listos. Un ruido en arbustos, un conejo asustado saltó hacia él, y lo que había sido Timofey. Lanzado. Los dientes se hundieron en la carne blanda. El sabor de la sangre brotó de la lengua, caliente, dulce. Perfecto. Desgarró, tragó, gruñó y en cada golpe había un alivio tan profundo. Que el mundo se ha reducido a eso, matanza, saciedad, placer brutalmente simple. De ser simplemente una bestia. Cuando levantó la cabeza, lo que quedaba del conejo era un montón de huesos y vísceras. Y entonces, desde lo más profundo de su garganta, surgió un aullido largo e inhumano que resonó por toda la habitación. Bosque como un lamento. Entonces, solo oscuridad. A su lado, un cráneo de pájaro desgastado por la intemperie, en cuyo interior descansaba un ungüento verde y fétido, endurecido como el odio de los siglos. El calor que subía desde abajo de la estufa no ardía, no era el familiar rugido de la chimenea de la casa, sino un soplo densa y rítmica como la respiración ronca de un perro viejo debajo del banco. Ah, él. El pequeño lobo se despertó. La voz era femenina, extraña, con un timbre metálico como un guadaña recién afilada arrastrándose sobre piedra. Timofey se estremeció y casi cayó al suelo. Estante de madera, y cuando miró hacia arriba, la vio. La mujer estaba sentada en un banco bajo, apoyando la barbilla en el puño y balanceando una pierna con unos zapatos de tacón grueso, hechos de algo que a él no le gustaba. Conocido. El ojo derecho brillaba lechoso, ciego, el de la izquierda, verde oscuro como musgo húmedo entrecerrado en una sonrisa que no era sonrisa. El rostro terso y joven. Casi guapo si no fuera por la cicatriz torcida que le cruzaba el puente de la nariz como una herida de cuchillo mal curada y los extraños símbolos tatuados en la frente, debajo de la párpados como si alguien hubiera grabado allí una advertencia o una maldición. Cabello blanco como el lino caía en pesadas ondas sobre los hombros, casi hasta la cintura. Sobre el vestido negro una capa burdeos demasiado larga, cuya sombra parecía más grueso que el de las cosas comunes. ¿Dónde estoy? Timofey se rascó intentando. Tragó, pero su garganta estaba tan seca como la tierra agrietada por el sol. ¿Quién eres? Él. El desconocido sonrió, y en esa sonrisa había cuchillos envainados. Anfitriona de este pantano, tu pesadilla más oscura y cualquier otra cosa que quieras inventar sobre mí. Según el idioma de cada persona. Pero si insistes en los nombres, llámame Vitsena. Bruja. Se le escapó en un susurro aterrorizado. Ah, cómo le encanta a la gente etiquetar lo que no lo entiendes, chasqueó la lengua con impaciencia. Bebe primero, lávate la boca de sangre, levanta esas piernas de trapo y luego agítalas como quieras, si te apetece. Le entregó una jarra de madera. El agua estaba fresca, dulce, como si alguien hubiera. El rocío de la mañana se había disuelto en él. O tal vez fue solo la sed, tan profunda que hasta las lágrimas se secaron antes de caer. Después de unos sorbos, la visión se aclaró. Y entonces el vacío de su estómago se llenó con algo peor que el hambre. Un hambre equivocada. Timofey meneó la cabeza, pero el recuerdo lo golpeó como un hacha, el conejo. Las sacudidas, el chorro caliente en la lengua, el doloroso placer de desgarrar la carne. El agua. Le subió a la garganta y lo vomitó todo en el suelo, con las manos temblando y la vergüenza ardiendo como alcohol en una herida abierta.
La bruja no, Vitsena, no dijo nada. Simplemente le entregó un paño áspero. Se secó la cara, sintiéndose sucio, pequeño. Como un niño cuya madre limpia los derrames de sopa mientras refunfuña. Decepciones. Me imagino que hice ruido, sacudió la cabeza irónicamente. Asusté a todos. Mis cuervos. Tiré la mesa. Incluso Cam, mi pobre perro, se orinó de miedo y... No ha abandonado el banquillo desde entonces. Apenas te calmé y no es que él. No estaba acostumbrado a los lobos. ¿Qué fue eso? La voz de Timofey. Se rompió. Yo no era yo. Como si mi razón se hubiera deshecho. Miró él. Manos, sangre seca debajo de las uñas. El olor a hierro subió hasta sus fosas nasales y él. El estómago se revolvió de nuevo. Maldita sea, confirmó ella secamente. ¿Y los fuertes? No es así. Hechizo de envidia ni conjuro enemigo. Es algo de sangre heredado. Alguien en tu linaje cometió pecados que ahora exigen tu deuda. Mi madre. Murmuró, pero la palabra padre se le quedó atrapada en la garganta, amarga como la hiel. Ella estaba. Santísimo. Él es un granjero. Sin lobo, sin asesino. Funciona desde el amanecer hasta el atardecer, suda. Tierra. Vitsena suspiró, su voz se suavizó como miel envenenada. Vi a tu padre. Timofey. Y ser granjero no convierte a nadie en un ángel. Hizo una pausa, como si acaricia una verdad dolorosa antes de aplastarla. Al igual que remojar granos de pico no le quita su amargura, los hombres también llevan su podredumbre debajo del piel. No te convenceré ni difamaré a tus familiares. La verdad vendrá por sí sola. Advirtió bajando los ojos, y tu corazón de niño se romperá para siempre. Pero el dolor que cura es mejor que el dulce veneno de la mentira. Loco pensó, pero cumplió su palabra, temiendo que incluso el pensamiento pudiera atraer más desgracias. Vitsena cogió un cuenco ancho de barro, lo llenó con agua del cántaro, vertió leche en él y él. La superficie brillaba como plata fundida. Una pizca de sal, el sonido del grano que cae. Mojó en él una rama de ajenjo, trazó círculos en el agua y murmuró palabras que no eran para oídos humanos. Timofey sintió que se le erizaba la piel. El aire se volvió pesado, como antes de una tormenta. Y entonces en el agua algo se movió. Una imagen. Claro como en un espejo, el claro. Ese claro donde él y su padre habían instaló el refugio hace años. Y ella. Frosia, viva, sonriente con una corona de flores. Trenzado sobre cabello claro. Entonces de entre las sombras surgió una figura. Timofey quería. Cerró los ojos pero no pudo. Era como si huesos de hielo lo hubieran clavado al suelo. Suelo, obligándolo a ver. Su padre, alto, de hombros anchos, con una camisa gris descolorida. Con un parche cosido apresuradamente en el hombro izquierdo. Recordó, su madre. En primavera, sentado junto a la estufa, remendando ese trozo de tela. El hilo. Se le acabó el blanco y usó un azul oscuro y feo, que ahora destacaba a la vista como una mancha de culpa. El ancho cinturón rojo con la hebilla de latón abollada. Lo mismo que cuando era pequeño, tiraba sin parar mientras su padre lo mecía en él. Rodillas. Ahora esa hebilla brillaba con el movimiento y Timofey comprendió qué mano sostenía. Lo metí donde no debería haber estado. Falda levantada, tierra y hierba en la tela, dedos gruesos. Apretando un cuello delgado. Frosia luchó, débil como un insecto en una red, y luego se quedó callada. Para siempre. El agua del cuenco tembló y se oscureció. Mentir. Jadeó Timofey, mientras las lágrimas brotaban sin control. No es verdad. No lo creo. Él. El agua no miente si sabes preguntar, interrumpió Vitsena, implacable. ¿No reconoces el parche? La cara, no, pero la hebilla, sí. Y su espíritu inquieto ya vino a llorar. En mi puerta.
El pasado no desaparece, muchacho. Solo quería saber quién la mató. Su voz era un hilo. Ahora lo sabes, respondió ella, y por un momento. Parecía como si algo en su tono también se estuviera rompiendo. Era una criatura dulce y extraña. Traía flores tontas en primavera, se reía como un niño. Yo miré desde lejos. Pero no vi él. Tiempo. Cerró los ojos como si el peso la aplastara. Primero el hombre mismo. Su padre la torturó hasta que ella silenció su voz. Después, cuando murió de fiebre, pensamos que él. Lo peor había pasado. Timofey se tapó los oídos, pero la verdad resonó dentro de su cráneo. Un martillo golpeando clavos podridos. Papá. Papá. ¿Cómo? La palabra latía locamente. Se lanzó desde el estante hacia la puerta, rápido, desesperado, como un animal perseguido. Me ardían los ojos, me dolían los dientes detrás de las encías. La bestia dentro. Se despertó mordiendo furiosamente. Quise aullar, pero solo salió un gemido ronco de perro herido. ¡Ah! El grito de Vitsena fue como una cadena de acero, inmovilizándolo en el aire. ¿A dónde corres, pequeño lobo? ¿Quieres contárselo a todos? ¿Tu madre, la viejos del pueblo? ¿Y si te transformas delante de ellos, Mira, ella señaló. Y lo vio, las uñas negras de sangre, los afilados caninos desgarrando las encías. Tú. Te verán como un monstruo. Te quemarán sin dudarlo. ¿Y si antes de eso rompes la garganta de tu propia madre? ¿O estrangular a tu hermano pequeño mientras duerme? Juro que no les haré daño. Timofey maldijo las palabras saliendo en sollozos. Ahora. ¿Lo juras? Ella se rió, un sonido triste. ¿Pero qué pasa cuando la luna llena te llama, cuando el olor a sangre te ciega? La bestia no hace promesas, muchacho. Ella simplemente come. Respondió Vitsena, con una frialdad que le heló la sangre en las venas. ¿Y cuándo esta obsesión tuya se apodera de ti en el peor momento, te devorará vivo de culpa, si es así? Primero asegúrate de que los aldeanos no te despellejen como a un lobo rabioso. Ella extendió su mano. Dedos largos y pálidos revoloteando en el aire como raíces secas. Quédate conmigo, muchacho. Ganarás fuerza. Aprenderás a domar a la bestia. Yo te enseño. Y su tono no era súplica, pero de alguien que ha visto demasiado como para sorprenderse por el rechazo. ¿Y él? La voz de Timofey se rompió como hielo bajo una bota. Los ojos ardieron. Mojado de nuevo. Él está allí ahora. Abrazando a mi madre como si nada hubiera pasado. Hecho. Meciendo a mi tienca en sus brazos como si fuera un santo. ¿Cómo puedo dejarlo impune? Y la madre, ya debe estar consumida por la angustia. La noche pasó. Estiopka definitivamente les ha contado a todos sobre Frosia. El niño sacudió la cabeza violentamente, rechinando los dientes. No puedo. Escóndete aquí como una doncella temerosa. Tengo que irme. Tengo que decir la verdad. ¿Y cómo lo demostrarás? Vitsena entrecerró los ojos, amarillos como azufre derretido. Timofey vaciló. Exactamente. No tengas miedo, muchacho. Ya deben tener. Encontró un chivo expiatorio. E incluso sé quién es su primera víctima. OMS preguntó, aunque lo sabía. Tú. Ella se rió, un sonido como el de ramitas secas al romperse. ¿Quién más? Desde anoche la gente debe haber estado tocando la starosta. La bruja tiene la culpa. Dirán. Ella le robó el alma a la niña, como si yo no tuviera suficientes problemas. ¿Y mañana? Sacarán brea de debajo de las setas, atarán trapos a palos y marchan hacia el páramo al anochecer, queman el nido del diablo con sus propias manos. A los hombres les encanta echar sus pecados sobre los hombros de aquellos que no lo hacen. Entender. Escupió las palabras como semillas podridas. He visto esto antes.
Timofey la miró y por primera vez notó cómo sus ojos, a pesar de la dureza, a pesar del miedo que inspiraban, mantuvieron algo que no era crueldad. Una bruja extraña, sí, pero que aunque despreciaba al pueblo, no le deseaba ningún daño. Nadie sin motivo. De repente sintió pena por ella. Es una pena ser cazado sin culpa. Se la sombra donde todos arrojaron sus sombras. No es justo, murmuró. Te quemarán por nada. ¿Y tu padre? Cortó el aire con la pregunta. Timofey exhaló temblando. Difícil de llamar. Padre era el que era capaz de tal monstruosidad. Obtuvo su merecido. No corras tanto, pequeño lobo, lo interrumpió secamente Vitsena. De mi parte, mejor. Ni siquiera hablar. No sirve de nada. Solo te hundirás más profundamente. Este lugar está protegido. Ellos no me encontrarán, no me verán. Se perderán en los pantanos hasta despellejarles los pies. Y. Aún así. No puede ser. Protestó, pero se le quebró la voz. Él puede. Ella asintió, rígidamente. Sin pruebas, eres como un cuchillo sin mango, solo. Cortarte. Y todavía no tienes fuerzas. Sus dedos rozaron su mandíbula, y Timofey hizo una mueca cuando un dolor agudo atravesó sus huesos. Ver los caninos. Desgarro por dentro. Huelo tu agonía. Se acercó a la chimenea, recogió una vasija de barro llena de un líquido oscuro y le echó un polvo aterciopelado, luego un caparazón rojo sangre. El agua hervía en silencio, exhalando la amargura de campos quemados y el frescor de un bosque a medianoche. Cardos para tu ira, para que los pelos no rompan la piel, explicó esforzándose. El líquido en un recipiente hondo. Ladrarouen para atar a la bestia a tu corazón, para que no os abandone antes de tiempo. Bebe 7 goles. Entonces no mires la sangre, no huelas la carne asada, no te acerques al fuego. Ella le dio el cuenco y el vapor le quemó los labios. Esto te dará un día de cordura. Tal vez. Una noche si la suerte te sonríe. Pero si no te escondes hasta entonces. Timofey bebió. La amargura le quemó las encías como si masticara carbón. Le ardía la garganta y un peso caliente se instaló en su estómago como una piedra. Calentado al sol. El mundo ha perdido sus aristas. El pulso se hizo más lento. La furia. Todavía estaba allí, pero ahora era un río bajo el hielo, profundo pero contenido. Toma esto también. Vitsena sacó de un cofre una cuerda trenzada con cuentas. Árboles de serbal rojo. Un collar para contar los billetes cuando te lleve la fiebre. No te curará, pero te recordará que todavía eres un hombre. Ella le dio instrucciones. Necesario, gatear bajo la rama retorcida del viejo abeto 3 pasos sin mirar atrás. Trepar por el tronco caído, cruzar el monte hasta los barrancos. Y cuando veas a tu madre, no la abraces. El olor de su sangre te quemará por dentro. Timofey se puso el collar, sintiendo el peso de las frías cuentas contra su piel. El camino sería arduo, pero la sed de justicia ardía más que cualquier dolor. Gracias, susurró inclinándose torpemente. Gracias, no te llena el estómago, replicó ella, con una sonrisa torcida. Si vuelves, hablamos. Si no, se encogió de hombros, que los dioses te juzguen. O él. Aldeanos, lo que sea más rápido. Ya estaba en la puerta cuando se giró, impulsado por una duda que lo carcomía. ¿Y la verdad? Preguntó con voz ronca. ¿De qué, testarudo? Vitsena se cruzó de brazos, impaciente. Habla rápido. No te quedes ahí babeando. Sobre el pueblo vecino. Que fuiste tú quien lo quemó. Ella lo miró y por un instante sus ojos brillaron como brasas bajo la ceniza. ¿Y si lo fuera? Desafió. ¿Eso cambia algo ahora? No metas la nariz. Donde no te llaman Kosatik. Toda la verdad no cabe en tu cabeza. La sonrisa era un cuchillo oxidado. Al menos estás vivo. Y casi lo son.
¿Lo entiendes? Timofey tragó saliva. Comprendido. Vete ahora, ordenó, dándole la espalda. Antes de que la necesidad te obligue a... Para quedarse. Mis puertas están abiertas para ti. Encontrarás el camino. Tienes nariz. Y sí. Piensas en traicionarme, sus dedos se cerraron en puños, ni siquiera en un sueño. No podría, juró apresuradamente. Todo el mundo es capaz. Ella lo miró por encima del hombro. Sobrevivir. Y no te equivoques. Ahora vete. Al bosque no le gustan las personas indecisas. Timofey abrió la puerta podrida y se sumergió en el calor del mediodía, como si saliera de un sueño febril. El sudor corría por su cuerpo, pero el hielo aún ardía por dentro. Té amargo. El aire olía a resina y polvo. Las libélulas atraviesan el espacio con sus alas de cristal, y su zumbido le arañaba la nuca como si fueran uñas. Siguió las instrucciones, se arrastró bajo la rama de abeto, dio 3 largos pasos sin. Mirando hacia atrás, salió del arbusto espinoso. Caminó rápidamente sus dedos. Contando las cuentas rojas, tarareando una canción infantil para ahuyentar a los pensamientos salvajes. Soroka Beloboca, la papilla cocinada. El corazón latía constantemente. La ira no había desaparecido, simplemente se había anidado más profundamente. Como una serpiente debajo de una piedra. Los barrancos lo llevaron hasta la parte trasera del pueblo. No tuvo que buscar muy lejos. Pueblo. Estaba reunido cerca del granero. Los hombres seguían hoces y hachas, las mujeres. El aire vibró con la furia de una manada hambrienta. Las mujeres blandían lanzas. Improvisados a partir de ramas afiladas, los gritos se entrelazaban como cuerdas envenenadas. Los mayores se reunieron en las orillas, un coro de lamentos y murmullos. Supersticiosa, mientras la madre de Frosina ocultaba su rostro en su gastado chal, la hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Su rostro era una máscara de cera derretida. Ojos vidriosos como los de un pez arrojado a la arena para secarse al sol. Fue simplemente doloroso. Para mirar. En el centro de ese torbellino, el starost Kuzmailich estaba como un gallo. Peleando, su pecho hinchado bajo su abrigo verde descolorido, su cinturón rojo atravesando tu barriga cervecera. Con un palo de abedul en las manos, lo suficientemente grueso como para rompehuesos, ladró con la voz ronca de tanto gritar y de tanto orilca. Tragado en secreto. Basta de brujería, muchachos. Esta pestilencia nos roba a nuestras hijas. Nuestros muchachos. Hoy enterramos a Frosia, mañana ¿a quién le tocará? ¿De tú? Matrena, Sabli. ¿De tu esposa, Grigori? Sus dedos gordos apretaron él. Pegar hasta que los nudos se blanqueen. El mal está desarraigado, barremos él. Pantanos con fuego y hierro, quemad esta carroña hasta que no queden cenizas. La multitud retumbó un espeso zumbido de odio y miedo. Algunos se quejaron de presagios en el cielo, otros se santiguaron con dedos temblorosos, pero la mayoría huyó en. Me despierto con los ojos inyectados en sangre por la sed de venganza. Así es. Debería haber sido hace mucho tiempo. Hecho. Alguien ya había arrastrado un barril de alquitrán al frente, otro estaba amontonando corteza de abedul seca. Cubiertos improvisados brillaban en las manos de jóvenes con miradas febriles. Las mujeres gemían y discutían entre ellas, retorciéndose los dedos. Paños de delantal. Y en medio del ruido, la madre de Frosina se quedó en silencio, con los labios moviéndose sin sonido, su mirada perdida en algún lugar más allá de esos rostros. Distorsionado por la furia. Timofey observaba desde detrás de un roble torcido, con la espalda apoyada contra la corteza áspera. Respiró hondo intentando contener el temblor que sacudía sus huesos. El té. Vincent todavía mantenía su mente bajo control, pero su cuerpo parecía estar a punto de ceder. Desmoronarse en 1000 pedazos. Las cuentas de saúco en su pecho chocaron entre sí. Otros, un tintineo seco como el de los huesos en un juego de azar. Les dijo y les volvió a decir.
Dedos sudorosos deslizándose sobre las cuentas, solo para no gritar, para no dejar que nadie. El Navoy, ese nudo de ira y disgusto que le quemaba las entrañas, le hizo explotar ahí mismo. Y entonces apareció él. Su padre surgió entre la multitud como un toro salido del corral, hombros anchos. Pasos pesados, cabello negro todavía espeso a pesar de los años. La mandíbula estaba tan apretado que Timofey podía ver los músculos palpitando debajo de la piel. No fue eso. Mirada cansada habitual, la que veía a su hijo arreglar la cerca o cosechar patatas con una sonrisa perezosa. No. Esa cara era de piedra, los ojos eran dos agujeros negros donde alguna vez hubo, o él había imaginado, un rastro de bondad. Él. Camisa de lino sucia de barro en el dobladillo, y allí, en el hombro izquierdo, el maldito parche. Cosido con hilos de color azul oscuro como una marca de Caín. El cinturón de cuero. Se ceñía a su cintura y la hebilla de latón abollada reflejaba el sol como una hoja de afeitar. Traidor. Timofey sintió un hormigueo en la piel. Sin darse cuenta, se inclinó hacia adelante sus dedos. Incrustado en la corteza del roble como si algo lo tirara con una cuerda invisible. Su padre levantó la mano y el zumbido disminuyó un poco, como perros obedeciendo una orden. Chasquido de látigo. Hombres, empezó en voz baja pero cortante como una guadaña nueva. La starosta tiene razón. Ya estoy harto de aguantar esta podredumbre del pantano. Una pausa calculada. El tiempo suficiente para que el silencio estuviera cargado de expectación. Ella la mató. Frosia. La hija de mi amigo muerto. Un niño de la luz, una flor cortada antes. Florecer. Otra pausa. Esta vez Timofey probó el sabor amargo de la bilis. Mentira tras mentira, servida tan fácilmente como pelar una cebolla. Y ahora está ahí, riéndose de nosotros en su barro, esperando a su próxima víctima. Necesita sangre. De nuestra sangre. La multitud rugió. Quema a la bruja. A la hoguera con ella. Timofey sintió algo. Por dentro se rompe como un lazo demasiado apretado. No fueron las acusaciones absurdos ni histeria colectiva. Fue la facilidad con la que esas palabras salieron de su boca. Boca del padre, tan natural como una oración dominical. Y de repente todo dio un vuelco. Al revés, las manos que hundieron los frágiles hombros en la tierra húmeda, la risa. Ahogado, el cuerpo inerte de Frosia abandonado como basura. La visión que le dio Vitzen. El espectáculo había irrumpido en su mente sin previo aviso, sin necesidad de pociones ni murmura. No hubo más dudas. Su padre no era un hombre. Fue algo peor que cualquier demonio del pantano, un asesino, un violador, un mentiroso que se alimentaba del miedo ajeno como un parásito. Timofey se arrojó hacia adelante. Saltó la valla podrida sin sentir la rama rasgarse. Sus pantalones empujando hombro con hombro a los campesinos que se volteaban sorprendidos ante su furia. El polvo se arremolinaba mientras estaba de pie en el centro del patio, con el pecho agitado y los puños cerrados. La estranguló. Su voz, todavía fina como la de un niño, cortó el aire como una espada. Oxidado. No fue la bruja. El dedo tembloroso señaló a su padre. Era él. El mundo se detuvo. El sol perdió su brillo y los sonidos se convirtieron en un zumbido sordo. Solo tu voz. Resonó agudo y quebrado como una ramita seca rompiéndose bajo una bota. ¿Alguien en? La multitud escupió en el suelo. ¿Qué diablos es esto, perro? Otro gritó, la bruja. Hechizado al niño. Quiere dividirnos. Una mujer gritó histérica, atrápenlo. Este demonio necesita ser purificado. Su padre lo miró fijamente sin pestañear. Esa mirada. No fue el hombre quien lo arregló. Arados o contados cuentos a la luz de la estufa. Era la mirada de un extraño, densa y pesado como el plomo. Hubo sorpresa, sí, pero también reconocimiento. Oscuro, el hijo sabía demasiado. Demasiado para dejarlo con vida.
Entonces como actor. Cambiando de máscara, su rostro contorsionado en una mueca de falsa compasión, sus labios abriéndose en un suspiro teatral. Timofeyushka, la voz era melosa, como si le hablara a un loco. Hijo, ¿qué? ¿Y eso? Extendió la mano con la palma hacia arriba, como si tratara de calmar a un potro. Asustado. ¿Estás enfermo? ¿Te afectó la fiebre? Un paso adelante, lento. Calculado. Esa maldita bruja te jodió la cabeza, muchacho. No hables así. No me toques. Timofey retrocedió, el disgusto torciendo sus rasgos. Vi todo. En agua como en un espejo. Sé lo que hiciste. Tragó con dificultad y el aire le quemó la garganta. Entonces más bajo pero con un claridad que heló la sangre de todos. El parche. Y la hebilla. Una risa espesa y cruel se extendió entre la multitud. El parche. Se burló una voz. Ahora el agua está mostrando manchas, ¿no es así? Otra mujer siseó, mírale los ojos. De lóbulo. El diablo lo posee. Ya no importaba de quién fuera la voz. Nada importó. Hasta que el viejo Stalich con sus nudillos del tamaño de nueces señaló. Timofey con los ojos brillando con un odio que hacía que los de Starosta parecieran una broma. De niño. Escuchen bien, hombres. Su voz era un gruñido. Estas palabras no son suyas. Alguien se los metió en la boca. La bruja lo hechizó para distraernos. Escupió. Piso. No escuchemos los desvaríos de un chico posesivo. Consíguelo. Llévalo al granero mañana. Gritó Kuzmailich con el rostro enrojecido. Excitación. No dejemos que este demonio perturbe la aldea. Su padre permaneció inmóvil. Hasta que Fetyuka, el leñador jorobado, dio el primer paso hacia adelante con los brazos gruesos como troncos extendiéndose para agarrar a Timofey. Y luego su padre se mudó. En un gesto rápido bloqueó el camino con su cuerpo levantado como un escudo entre su hijo y la mafia. La multitud murmuró impresionada por aquel gesto de protección paternal. Pero Timofey escuchó el áspero susurro en su oído, el aliento caliente y apestoso. La cerveza. Cállate, idiota. O nos hundirá a todos con sus mentiras de mierda. Y luego lo suficientemente alto para que todos lo escuchen, con una voz cargada de falsedad. Doloroso. Déjalo. Lo llevaré yo mismo. Apretón brutal en los hombros de Timofey. Él es mi hijo. Yo me encargaré de ello. Los hombres dudaron, pero finalmente aceptaron. Después de todo, ¿qué padre no defendería? ¿Tu propia sangre? Las manos de su padre se clavaron en sus brazos como garras. Timofey luchó un animal enredado, pero sabía que luchar era inútil. A su alrededor, la multitud aullaba de risa. Palabras crueles, malas palabras, cuchillos escondidos apresuradamente detrás de la espalda. Mirar. Esos ojos. Puro diablo. Hijo del diablo ese. Y entonces la vio. Su madre blanca como la sábana de un muerto con los hombros caídos y el chal despeinado. Ella dio un paso adelante, pero dos mujeres la agarraron del brazo. Quédate quieto. Mujer. Los hombres saben qué hacer. Sus ojos estaban secos, rojos, vacíos. Como un pozo seco. Madre. Gritó Timofey con la voz entrecortada. La voz de Timofey se hizo añicos como el cristal bajo una bota y la mano de su padre lo agarró con fuerza. La precisión de un cordelero, no como un hombre sostiene a un niño, sino como un dueño domina a un potro rebelde. Su rostro se hundió en la áspera tela de la manga de su padre. Impregnado del olor acre del sudor salado, de la tierra implacable. Las cuentas de las vallas de saúco se clavaron en su pecho como agujas de hielo, susurrando la orden. Que ya no era un consuelo, sino una frase, cuéntale. Los dedos temblorosos obedecieron. 1, 2, 3, 4. Los números fluían entre
Dientes como savia de un árbol envenenado. Cálmate, Timocha, todo estará bien, repitió, frágil como una telaraña, la voz de Estiopka desde el borde de la multitud. Yo lo vi. Te cuento cómo fue, como tú. El chico se puso aún más pálido, si eso fuera posible, tropezando con sus propias palabras. El viejo Gordey a su lado, escupió en el suelo con desdén y abofeteó a su nieto. Tan seco que los huesos de mi cuello se partieron. Stepka se encogió como un caracol. Sal, retrocediendo hasta tropezar con la falda de su abuela, quien lo empujó hacia atrás con un gruñido. No estorbes, chico. Los hombres tienen cosas que hacer. El granero se tragó a Timofey con su garganta de madera podrida. Las puertas de roble, reforzados por el óxido y el odio, se cerraron tras él con un gemido de búho. Muriendo. Su padre lo empujó con tanta fuerza que tropezó con el umbral y se raspó la mano. Canela hasta los huesos. Bajo sus pies, la capa de avena derramada se elevó como una marea. Traidor, envolviendo tus tobillos en olas secas. El polvo bailó en torbellinos espesos como niebla de pantano, y el olor a heno mohoso impregnaba sus fosas nasales, dulces y podridas, como el aliento de un muerto que aún no sabe quién está muerto. En un rincón crujió una cadena. Algo vivo, tal vez un ratón, tal vez un demonio, lo arrastró. Sí, en la sombra. Ciérralo. La orden de Kuzma, o la de cualquier otra persona, cayó como un hacha sobre Provenir. El cerrojo crujió, pesado como una lápida al rodar sobre una tumba. Estrechas grietas en las paredes dejan entrar láminas de luz solar oblicua, donde las partículas de polvo se arremolinaban hipnotizados, como mosquitos en un charco de sangre. Espera a tu padre, murmuró una voz apagada desde afuera. Él es quien decidirá qué hacer. ¿Qué hacer contigo? El silencio que siguió no fue la ausencia de sonido. Era un animal vivo que respiraba. Contra la nuca. Timofey escuchó el relincho lejano de un caballo, el chasquido de ramas secar bajo el peso del calor, el largo suspiro de la madera envejecida. Tu corazón latía como un tambor de guerra, pero la poción del chamán aún lo mantenía atrapado en un jaula de hierro, los miembros pesados, la mente nublada, solo el instinto del lobo. Rayando las barras desde el interior. Hundió las rodillas en la avena y las manos se sumergieron en el grano como si fueran arena. Inestable. Las cuentas de Saúco le quemaron la piel. 5. 6. 7. La cuerda. El lino le irritaba el cuello, húmedo de sudor y miedo. Afuera, el mundo ardía. Primero los gritos. Luego el olor a alquitrán quemado, la danza sinuosa de las antorchas. Reflejado en las grietas del granero. Las sombras en las paredes se estiraban como dedos gigantes retorciéndose en un vals macabro. Los hombres del pueblo discutieron. Empujándose unos a otros como perros hambrientos ante un hueso, ¿quién va primero? Y no. Cobarde. No eran cazadores. Eran presas disfrazadas, aullando a ahuyentar el miedo que los devoraba por dentro. Finalmente se alejaron en tropel, con sus antorchas inclinadas como cuernos de demonios. Dejando atrás el vacío de un pueblo que se había vaciado como un pulmón perforado. Lo único que quedaba era el resplandor moribundo de una pequeña ventana bajo el techo, que goteaba una luz lechosa hasta el techo. Para apagar. Un gallo loco cantó en la noche, su voz ronca por el augurio. Timofey escuchó el jadeo de un ratón en los rincones, el arrastrar de los pies. Sus diminutas patas sobre la paja. El lobo dentro de él aguzó las orejas, listo para el salto, pero Rowan Berry lo sujetó por la correa invisible. No mires el sangre. No hueles a carne quemada. No te acerques al fuego. La voz de Vitzen sonó en su cabeza como una campana rota. Cuente las vallas. Él contó. Y lo volvió a contar. Las cuentas ardían contra su pecho, la cuerda quemaba su garganta. El viento soplaba a través de la grieta, trayendo el olor húmedo de la tierra enfriándose un suspiro largo como el de una mujer que finalmente deja de llorar.
Un ladrido agudo atravesó la noche. Un perro asustado por algo como Timofey. Podía ver. El animal dentro de él se puso rígido, las garras se clavaron en su propias entrañas. Los dientes palpitaban empujando las encías como cuchillos a través. Seda. Maldijo en voz alta, las palabras salieron confusas, mitad humanas, mitad aullidos. Maldijo el dolor, la oscuridad que lo aplastaba como una lápida, se maldijo a sí mismo por seguir vivo. Timosa, un susurro tan débil que podría ser el viento. Pero no fue así. Levantó la cabeza con dificultad. Algo o alguien se movía fuera de la puerta. Una sombra se deslizó a través de la grieta, seguida por el suave crujido del cerrojo al abrirse. Manipulado. Y luego vino el olor. Humo de leña, leche cuajada, corteza de pan negro tostada en el fuego. Y debajo. Todo, el amargo perfume de las lágrimas secas. Madre. Su corazón cayó como una piedra en un pozo. No, su voz era un gruñido ronco extraño a sus propios oídos. Ir. A pesar de. Se puso de pie de un salto con los músculos tensos como cuerdas de arco. Se acercó. Desde la puerta con pasos de gato, listo para saltar o huir. Pero antes de que pudiera decidir, su propia mano le dio una bofetada en la cara, una bofetada tan fuerte que le cortaron los dientes. La mejilla hacia adentro. El sabor del cobre explotó en su lengua. Acorde. Contrólate a ti mismo. SHHH, hijo mío, no hagas ruido, le temblaba la voz, pero no le temblaban las manos. Se detuvieron, luchando con el cerrojo. Espera un poco más. Voy a sacarte de allí. Timofey presionó su rostro contra la madera, sintiendo su olor invadir su narices como dulce veneno. A través de la rendija vio sus dedos, pequeños, frágiles, con las uñas mordidas hasta la carne, temblando mientras intentaban girar la cerradura. Un rayo de luna cayó sobre su muñeca, revelando una nueva mancha violácea, como una flor malvada que florece debajo de la piel. Él lo hizo. Tu propio padre. Un aullido ahogado escapó de su garganta, pero lo tragó violentamente con las uñas, cavando en las palmas hasta que sangren. No. Ahora no. No con ella. No lo abras. Suplicó su voz quebrándose en astillas. Corre, madre. Antes de que sea tarde. Pero Nastasia no escuchó. O no quería oírlo. Sus dedos finalmente ganaron él. Resistencia del cerrojo y la puerta crujió, abriéndose como una boca cansada de mentiras. Su olor lo golpeó como un puñetazo. La piel caliente, el sudor del trabajo, la ligera acidez del miedo. El lobo dentro de él levantó la cabeza y gruñó, sacudiendo su collar de púas, que lo mantuvo en prisión. Ella entró. En la penumbra del granero, su rostro era una máscara de cera, iluminada por una luz brillante. Eso no era de este mundo. Los labios temblaron, los ojos, dos pozos sin fondo. Se fijó en él como si Timofey fuera el último rayo de esperanza en un mar de oscuridad. Ven, hijo mío, extendió sus manos, ásperas por el trabajo, marcadas por años de lavando ropa en el río helado. No hay nadie aquí. Tu padre, él no necesita saber. Timofey retrocedió y su espalda chocó contra la pared. Las cuentas de saúco en tu pecho ardían como brasas. No me toques. Su voz ya no era la suya. Fue un gruñido gutural, una advertencia de bestia perseguida. Por amor de Dios, madre, no me mires. Ella no entendió. O no quería entender. Nastasia caminó hacia adelante con los brazos abiertos como siempre hacía cuando él regresaba. Magullado por jugar con los otros niños, cuando su padre lo castigó sin razón, cuando el mundo parecía más grande de lo que su pequeño cuerpo podía soportar. Los brazos de la madre eran el único refugio. Pero ahora, ese refugio era una trampa. El lobo dentro de él estiró sus patas, rompiendo las últimas cadenas. El mundo se redujo hasta convertirse en un único punto rojo, la vena azul pulsando en su
Cuello, piel blanca como la nieve sobre la que la luna dibujaba sombras. Timofey se mordió el puño hasta sentir el hueso. La sangre brotó caliente y metálica. Y el olor lo llevó de regreso al claro del bosque, cuando la primera muerte lo marcó. Para siempre. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran los suyos. Y Nastasia sonrió pensando que todavía era su hijo quien la miraba fijamente. Ya nada de eso importaba. Los dedos de Nastasia se deslizaron por su cabello, así que... Suave como siempre, como si aún pudiera arreglarlos, calmarlo con un gesto. Que ya no tenía poder sobre ese cuerpo. Timofey se quedó helado. Y entonces lo vio. Sus ojos, esos ojos que lo crearon, que lo amaron, que lo buscaron en las noches de fiebre, todavía brillaban, pero la luz en ellos ya se había extinguido, disuelta en una niebla. Caliente y espeso. Nastasia intentó sonreír. La comisura de su boca se torció, se elevó un poco y... Luego lo oyó de nuevo, procedente del fondo de un abismo sin fondo. Mi hijito. La voz, áspera y húmeda, estalló en una tos sangrienta. Un hilo rojo cayó de sus labios, fino como un suspiro, y tiñó el suelo de grano. Ella lo intentó. Acariciar su rostro, pero sus dedos se resbalaron inertes y su mano cayó colgando. Como peso muerto. Su cabeza se apoyó en su hombro y Timofey sintióla. Su cuerpo se derrite como si su propia carne se desmoronara entre sus brazos. Cuando volvió en sí, estaba de rodillas y el amanecer asomaba por las rendijas de la puerta. Del granero. Por todas partes, granos y sangre. Demasiado. Demasiado para un cuerpo, demasiado para ese piso de madera desgastado. La tierra bebió el rojo transformándolo en pasta oscura y pegajosa que se pegaba a sus botas como una maldición. Él miró. Para Nastasia. Ella yacía allí casi serena, como si estuviera durmiendo, si no fuera por sus ojos. Entreabiertos por las heridas en la garganta, negras y secas como bocas hambrientas. Timofey se arrastró hacia ella y le acarició la pálida mejilla con dedos temblorosos. Hielo. Retrocedió con un sollozo ahogado y se llevó la mano a la boca para contener el grito que le desgarró las entrañas, miedo, dolor, algo tan inmenso que no tenía nombre. La anciana. La bruja tenía razón. No debería haberme mudado a donde no me llamaron. No debería haber volado. Con anticipación. Se levantó y oyó un crujido en un rincón. La misma maldita rata saciada. Satisfecho como él mismo lo había estado hace unas horas. Ahora, sin embargo, ¿qué? La saciedad era ceniza en la boca, amarga como la hiel, pesada como el plomo en el pecho. O en alma, si es que le quedaba algo, algo de lo que dudaba profundamente. Miró a Nastasia por última vez. Con manos que ya no sentía como suyas, ajustó el pañuelo blanco alrededor de su cuello, como si pudiera ocultar lo que había hecho. Como si esa tela inmaculada pudiera borrar el rojo. Mami susurró con la voz quebrada. Perdóname. Perdona, querida. No quería. Nunca me lo perdonaré. La besó en la frente y retrocedió como si hubiera tocado el fuego. Hielo. Una lágrima fluyó. En tu cara. Lo limpió con enojo como si pudiera arrancar el recuerdo también. Esos dedos fríos, ese último aliento. Se fue sin mirar atrás. El pueblo, en el silencio azul de la madrugada, era un lugar extraña, una casa extraña donde había entrado por error. Un fino humo se elevó desde él. Chimenea soviética. Más allá de los campos, el páramo púrpura se extendía como una cicatriz. Y sobre él flotaba una niebla blanca, espesa como un sudario. A lo lejos, luces. Bailaron, antorchas, antorchas. Todavía estaban lejos. Gracias a Dios. Nadie lo vería. Cerró el granero con cuidado, moviéndose como una sombra a lo largo de las vallas. El perro de Fetka, el enorme Barbos, ni siquiera ladró cuando lo vio, solo gimió, bajando cola entre las piernas y se escondió debajo de un carro, con el hocico enterrado en la rueda. Incluso tú me tienes miedo ahora. Aceleró el paso. De la cabaña de Fekla llegaban ruidos, los gemidos de Metiuska.
Despierto, exigiendo atención mientras el vecino revolvía cacerolas y golpeaba cubiertos. Por uno. Al instante Timofey sintió una punzada tan aguda que casi lo doble por la mitad, él. Ganas de entrar, de sentarme en el banco junto a la estufa, de hundir la cara en el delantal. Alguien y aullar de dolor hasta que no quede nada. Pero su madre no estaba allí. Nunca lo volvería a ser. Puso la palma de su mano contra la tosca puerta de madera y dio un paso atrás como si lo hubieran quemado. Corrió. Sus piernas lo llevaron solo, de regreso al bosque, a ese lugar. Más allá de la rama de abeto. La cabeza le palpitaba. Las lágrimas que no lloraban la obstruyeron. Garganta y en labios y mejillas, la sangre seca se agrietaba como tierra sedienta. Atravesó la vegetación, aplastando la hierba. Subió un tronco. Caído, rascándose la piel de las duras conchas. Duele, pero puedes manejarlo. Se arrastró hasta él. Sombra de esa ancha rama y emergió al páramo, donde el olor húmedo del agua podrido y el coro de ranas lo recibió como un himno fúnebre. Allí estaba, la choza baja y torcida, con el techo cubierto de cuervos negros que lo observaron con interés casi humano. A su lado, un tocón de árbol sostiene un cuenco de líquido turbio, donde ya se daban un festín las moscas. Un gato negro. Andrajosa se cruzó en su camino, arqueó la espalda cuando lo vio y desapareció en él. Arbustos con un silbido enojado. Timofey se detuvo. Las piernas se negaron a obedecer. Se apoyó contra el marco de la puerta y sintió temblar la madera, o era él mismo el que se sacudía por dentro. La puerta se abrió. Antes de que pudiera golpear. Allí estaba Vicena, con el pelo blanco suelto como siempre, la mirada cansada, pero penetrante. ¿Ha llegado entonces? La voz era seca, sin juicio. Pasa. No te quedes ahí. Barriendo el umbral con los pies. Lo dejó pasar, comprobando con un movimiento rápido que no había traído compañía no deseada. Cerró la puerta con un ruido sordo. Timofey estaba sentado en el banco junto a la ventana, con la cabeza gacha y los ojos fijos en las manos. Ensangrentado hasta los codos. Mamá. Eso fue todo lo que pudo decir antes. Enterró su rostro entre sus palmas y dejó salir las lágrimas que lo consumían, un aullido ronco. Fuera de control, como si su pecho fuera a partirse por la mitad. Vicena se acercó. Su mano, áspera y nudosa, descansaba en la nuca, acariciando. Con una vacilación que traicionaba años de olvido, cuánto tiempo había pasado desde. Había tratado con un niño humano. Llorar. Su voz era baja, pero firme. Tienes ese derecho. Pero recuerda, él. A partir de ahora no hay vuelta atrás. Y lo sabes. No tonto. El niño levantó la cara, sus ojos hinchados brillaban con lágrimas y algo más. Esas chispas salvajes y doradas que todavía bailaban en sus iris. Mi padre se atragantó. Se quedó allí. Con mi hermano. ¿Qué pasa si matas a alguien más? Pero bajó la voz, sus pupilas se contrajeron. ¿Qué me hace mejor que él? Tú no eres él. Interrumpió Vicena, usando por primera vez su nombre con un dureza deliberada. Tu padre eligió tu podredumbre. La alimentó, la regó con placer. No tuviste elección. Ya había destruido 3 almas antes de que nacieras. La de tu abuela, la de tu madre y la tuya, con ese pecado que cometiste contra naturaleza. No cargues con esta carga. No es tuyo. Pero todavía lo quiero, comenzó Timofey, y las palabras casi lo estrangularon. Mátalo. No se atrevió a decirlo en voz alta. Lo sé. La bruja leyó sus pensamientos como si estuvieran escritos en su frente. Ah. La venganza no es amiga del dolor, muchacho. No aliviará nada. Solo añadirá otra cicatriz a su alma ya desgarrada. Y sé de lo que estoy hablando. Suspiró, sus finos labios se curvaron. En algo que no fuera una sonrisa. El tiempo es el único sanador. Y tú lo harás. Aprende a vivir. Otros viven, y peores que tú.
Al principio será como caminar. Ascuas. Entonces se endurecerá. Aprenderás a domar a la bestia que ahora vive dentro de ti. Ella no se irá, no después de la primera sangre. Tendrás que hacer las paces con ella porque ella eres tú ahora. ¿Y cómo voy a hacerlo? Su voz era un desastre. En silencio. Vicena fue categórica. Porque no hay alternativa. Y vivirás. Ayúdame como acordamos y te ayudaré. Recoge hierbas. Cuida lo que necesitas. Ten cuidado. Una risa seca. A veces contener a los lugareños, asterisco. ¿Las ubicaciones? Nuestra gente. Enfatizó como si fuera obvio. No los llames así. Delante de ellos o ofenderán. Después de todo, sus ojos grises brillaron. Ya no. Estás muy lejos de ellos, ¿no? Timofey tragó. El peso de lo que había hecho, de lo que era, lo aplastaba. Como una lápida. Pero cuando volvió a mirar sus manos, Vicena ya estaba extendiendo un paño húmedo. Empiece por lavar la sangre. Dijo. El resto lo aprendemos con el tiempo. Timofey frunció el ceño intentando protestar, pero Vicena lo interrumpió con un gesto seco. Lo siento, querida, pero no tiene sentido llamar margaritas a las rosas. Tu tono. Era irónico, casi juguetón, pero los ojos no mentían. Ahora llevas el título Neud con orgullo. O al menos debería hacerlo. Qué gran título, murmuró Timofey con amargura. ¿Qué es mejor, jovencito? Respondió ella con un exagerado florecimiento de sus dedos. Brazos inclinándose en una reverencia teatral que hizo que su túnica crujiera como las alas de un cuervo. Ajústese o la vida lo ajustará por usted. Y así siguieron las cosas como siempre. Esa noche los hombres regresaron de los pantanos con las manos vacías y de mal humor. Aún más vacío. Uno de ellos, mientras hundía sus botas en el traicionero barro, se topó con un muñón podrido y sobre él un par de zapatos de campesino gastados, una enagua de mujer arrugada a su lado y una botella vacía, cuyo olor ácido a braga todavía impregnaba el aire. Seguramente había una historia allí, pero nadie tuvo el corazón para desentrañarlo. Regresaron al pueblo mojados, agotados, enojados. Fermentando en el pecho y sin nada que mostrar. El aire ya era diferente cuando llegaron. No era el frío de la noche, sino el que se arrastra bajo las puertas del granero, pesado como un presagio. El primero en sentir fue el descarado gato pelirrojo que jadeó, arqueó el lomo y salió corriendo como si el diablo lo persiguió. Los hombres se acercaron y tiraron del pestillo con fuerza. Al tercer intento, la puerta se abrió con un chirrido y luego el silencio se los tragó. ¿Dónde está? Nastasia yacía junto a la puerta, con el cuello envuelto en un pañuelo blanco. Manchada de marrón, la sangre se secó como óxido. Kuzma Ilich se santiguó y tosió. Nervioso, las palabras atascadas en su garganta. El padre de Timofey permaneció a unos pasos de distancia. Detrás, pálido como la cera, los labios reducidos a un fino hilo, las manos temblorosas sobre el pecho. Cinturón. Solo una vez sus ojos se posaron en el borde del pañuelo, donde el rojo devoró al hombre blanco y éste apretó la mandíbula, como si le hubiera golpeado un dolor repentino. Mordido. Luego su rostro se volvió de piedra. El viejo jefe de la aldea finalmente encontró algo que decir, un vago murmullo sobre brujería, sobre bestias. Nadie respondió. Nadie lo necesitaba. Enterraron a Anastasia al día siguiente sin demora. No puedes mantener a los muertos. En el calor, dijo la vieja Marfa, y todos estuvieron de acuerdo en silencio. Lo lavaron como según la costumbre, la vistieron con lino blanco y la acostaron en un rústico ataúd de pino. Fresco. Llamaron al cura de la parroquia vecina. Las mujeres se persignaron. Algunos gemían y suspiros ahogados se elevaban desde las esquinas, como el viento entre las grietas de una casa abandonada. Reino de los cielos. Mitiuska en brazos de su padre.
Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, confundido, sollozando suavemente sin entender. Nada. La procesión fue discreta. Levantaron una cruz de enebro sobre la tumba, según lo ordenado por él. Tradición para que el mal pudiera pasarla por alto. Al tercer día hicieron pominki un recuerdo oscuro con cutia hervida y tortitas que nadie tocaba. La comida tenía. Me gusta el gris. El padre de Timofey permaneció inmóvil, con un cuenco de agua a su lado. Puerta para lavar la desgracia de quienes regresan del cementerio. En la cara un máscara de luto muy ajustada, estirada como un lienzo almidonado, expuesta. Para que todos pudieran ver al hombre destrozado, pero no demasiado. Kuzma Ilich, a su vez, no se negó a sí mismo el boda krabraya y llenó su taza en secreto, mientras los demás no miraban. Hablaron de Timofey en voz baja. Se perdió, la bruja se lo llevó, ahora es siervo del diablo. Elogiaron la firmeza de su padre. Buen hombre, no te rompas. Timofey luchó por ir al funeral, como si su presencia podía arreglar algo, como si las lágrimas pudieran deshacer el hecho. Los mordí. Labios hasta sangrar, testarudos, furiosos. Quería despedirme, pero Vicena no lo permitió. Ahora no es el momento, dijo con dureza. ¿Quieres saltar al agujero de atrás? Tu pueblo es ahora un lugar prohibido para ti, a menos que quieras acabar descuartizado inmediatamente. Él se resistió, discutió, pero al final cedió, hundiéndose junto a la chimenea, donde ardía el fuego. Crujió sabiamente. Lloró en silencio, tragándose su ira como un hueso afilado, pero en el fondo lo sabía, ella tenía razón. La muerte, como siempre, agachada junto a la vida. Como un gato perezoso junto al brasero, se estiró, se hizo un ovillo y se quedó dormido. Indiferente. La vida en el pueblo continuó como antes. Pero ahora con más cuidado. Los niños. Ya no los dejaron cerca del río. Jugaban junto a las casas, bajo mirada atenta. Como polluelos bajo el ala de una gallina. Incluso el bosque se volvió extraño, hostil. Hacia. Las libélulas zumbaban como hojas afiladas, la hierba susurraba como lenguas. ¡Demonio! Incluso los arándanos, antes generosos, ahora se esconden como castigados. Colgaron ramas de artemisa en las puertas, hoces viejas cruzadas en las puertas. Ramas de serval en las ventanas. Los hombres araron los campos, como siempre. La desgracia es desgracia, pero el pan no. Nacido solo. Las mujeres se movían como hormigas, incansables. Ellos ordeñaron él. Vacas, llevaba agua, criaba niños. El calor empezó a enfriar. Llegó la lluvia. Breve y violento como un sollozo. El vapor se elevó de la tierra, como un alma que escapa de un horno. El viejo Bordei llevó a Estiopka a trabajar en el campo. En nuestra familia no hay un lugar para vagabundos, gruñó. Ya no te quedarás varado como un pez en un agujero en el hielo. ¿Vas a ayudar a tu padre para que su cabeza no tenga tiempo de llenarse de pensamientos? Disparates. Desde entonces Estiopka se despertó antes del amanecer. Por la mañana peinó el campo. Con un rastrillo, retirando la paja seca. Al mediodía, saludó al fumador que estaba a su lado. A las colmenas, calmando a las abejas. Por la noche limpiaba el establo, raspando el estiércol. Con una pala enorme. No quedaban energías para hacer travesuras. Al final del día, me arrastré. Llegó a casa y se desplomó en la cama, como un saco de huesos. Y así siguió día tras día. A veces, cuando lograba escapar, corría hacia el río y miraba el bosque esperando ver, al menos una vez, la figura de Timóquea entre los árboles. Pero fue en vano. Mientras tanto, Timofey se hundió en la cabaña de Vicena. Me desperté antes. Pájaros, tan pronto como los primeros rayos de sol atravesaron las copas de los árboles. Dimok, el gato, se había acostumbrado a él, ya no escupía ni se escondía en los rincones, a veces incluso ofreció su espalda desnuda para una caricia distraída. Poco a poco Timofey aprendió los secretos que no se enseñaban en las historias de terror que se contaban a los niños.
No los hechizos de las hadas malas, sino aquellos que domesticaron a los. La naturaleza que separó el veneno de la medicina, que leyó las estrellas como un mapa. Descubrió que incluso las huellas del ratón en la nieve eran letras escritas en un idioma extranjero. Antiguo si se observa desde el ángulo correcto. Aprendió a escuchar a la luna no como una dama distante, pero como una cómplice, traidora cuando quería, salvadora cuando convenía. Y sobre todo aprendió a controlar la bestia que vivía en su interior. No lo escondas. No para negarla, sino para agarrarla por el cuello y caminar a su lado, mirándola. Mismo horizonte. A veces se escabullía hasta el borde del campo y escondido entre los árboles. Observé el pueblo durante horas sin apenas respirar. Vi a Mitiuska sentada en el banco, haciendo girar una peonza de madera. Vi a Stiopka corriendo hacia el pozo, luchando por transportar 2 cubos que se balanceaban en sus manos, derramando agua fría a su paso. Estas escenas a veces lo ahogaban en una espesa y helada ola de anhelo. Vicena, por supuesto, conocía sus escapadas. Hasta que una tarde, cuando regresó, abatida más que de costumbre, ella lo miró severamente. Si te vuelvo a pillar espiando el pueblo, te ataré como a un perro guardián. Tú ladrarás. Para los erizos y vigila la puerta, ¿entendido? Timofei entendió. Sabía que la anciana hablaba con dureza, pero era la única manera que podía. Sabía cómo mostrar preocupación. Y si fuera honesto, ya estaba cansado de reabrir la herida. Cada visita solo la hacía sangrar más. Hasta que un día, al entrar, vio una corona colgada del gancho de la puerta. Margaritas, acianos y campanillas, frescas y fragantes como las cebollas verdes después. Helada. Inmediatamente reconoció el trabajo de Frosia. Él no preguntó. No era necesario. Lo sabías. Y así, en un solo verano, todo cambió sin que nada cambiara. Los hombres siguieron a los campos con el sol a la espalda, las mujeres pasaban sus días entre la estufa y Stiopka hundió las manos en la tierra como si pudiera arrebatarle el futuro. ¿Y Timoteo? Estaba atrapado entre las 4 paredes de la casa de Vicena, haciendo equilibrio. De pie sobre la cuerda floja que separa al hombre de la bestia. No era solo el lobo lo que aullaba dentro de él. Fue la soledad la que gruñó en voz baja, fue la memoria que mordisqueaba los huesos del pasado. Pero también los hubo pequeños. Victorias, el pan que no se quemó en el horno, la leña que no se negó a ser recogida. Fuego, las noches en las que el aullido era solo en la garganta. Y las grandes esperanzas estas. Sí, testarudos como la mala hierba, la idea de que algún día, quién sabe, la puerta se abrirá. Se abriría a algo más allá de la sombra de Vicena o del peso de su propia piel. El sol le calentaba la espalda durante el día, pero era de noche, bajo el susurro plateado del luna, que Timofei sintió que el mundo respiraba. Y él, juntos. Entre la luz ardiente y él. Oscuridad que acogió con agrado, aprendió a vivir con sus demonios y, quién sabía, incluso a hablar con ellos. Después de todo, cuando llevas el infierno dentro de ti, incluso el diablo se vuelve compañía.